Tenga muy buenos días, licenciada, compañeros. El día de hoy, al grupo número 1, vamos a aperturar lo que son las exposiciones de literatura universal. Vamos a empezar primeramente dándole gracias a Papito Dios porque nos tiene con vida y nos tiene con salud para poder darles esta exposición, ¿verdad? Papito Dios, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por mantenernos hoy con vida, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, sabiendo que nosotros somos unos simples pecadores y aún así tú nos amas, Señor Jesús. Te pedimos que ilumines nuestra mente para poder comprender lo que hoy en día se va a exponer. Te pido, Señor Jesús, por todos aquellos que están en cama, que están en un hospital, que están con esta enfermedad, Señor Jesús, dale esa salud que ellos necesitan para que estén con bien. Te pedimos enormemente que nos cubras con tu manto poderoso y que cada día podamos ser unos mejores hijos, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo con la exposición, el día de hoy les vamos a exponer lo que es la época clásica greco-romana y de la antigüedad oriental, ¿verdad? Como nosotros sabemos, para llegar nosotros a la escritura y poder llegar a lo que es la literatura, tuvimos que pasar por todo lo que es un proceso, ¿verdad? Lo que es la humanidad empezó con lo que fue la creación de signos para poder comunicarnos. Primeramente con gestos, luego con lo que fue las señales de humo tan conocidas y por último lo que fueron los signos, que estos signos en aquella época antigua ayudó a lo que fue la comunicación, ¿verdad? Como podemos ver en enormes descubrimientos, se pudo ver varias representaciones de lo que fue la escritura en su entorno, ¿verdad? Y en su principio, lo que eran dibujitos en piedras, dibujitos en paredes, ¿verdad? No a llegar a los grandes dibujos de lo que podemos hacer el día de hoy, sino que con pequeñas gráficas, pequeñas rayas, y así fue como empezó lo que es la escritura y hasta llegar a convertirse en lo que es la literatura del día de hoy, ¿verdad? Empezamos con las características literarias de las literaturas orientales, ¿verdad? Las literaturas orientales comprenden lo que es la literatura china, la literatura hebrea, la literatura egipcia, la literatura india y la literatura egipcia, ¿verdad? En todas estas literaturas comprenden lo que es el mismo línea del tiempo para llegar a simbolizarlas, ¿verdad? Vamos a dar algunas características. No comparten no solo el mismo línea de tiempo, sino varias características como las simbolismo, ¿verdad? El simbolismo, todas estas que les dije anteriormente, tienen la misma característica que es el simbolismo, ¿verdad? El simbolismo, ellos hacían sus escritos y los simbolizaban. Por ejemplo, no los personalizaban, decir Bianca hizo tal cosa o Bianca esto, no. Ellos lo simbolizaban a criaturas que vivían en ese entonces, puede ser vacas, ovejas, o si no, lo que era fantasía, ¿verdad? Ellos lo fantaseaban, ellos creaban un personaje muy fantasioso y lo simbolizaban con lo que era la realidad, ¿verdad? En ese entonces ellos pues hacían su escritura y la caracterizaban con vamos a decir así, figuras míticas, ¿verdad? También tenemos lo que es la religiosidad. La religiosidad
Recordemos que estos pueblos eran bastante religiosos y la mayoría de sus escritos eran religiosos, ¿verdad? Para hacer adoraciones o para exaltar a cierto Dios, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de la cabeza de Nefertiti en Egipto y lo que representa bastante la figura de la diosa Kali en la India, ¿verdad? Hacen grandes alabaciones a estos dioses y su escritura pues se basa en eso, en lo que es la religión de estos pueblos, ¿verdad? Entonces la mayoría de sus escritos son religiosos, ¿verdad? También podemos destacar dentro de estas literaturas lo que es, valga la redundancia, ¿verdad? La escritura. Eran bastante escritores y bastante filosóficos, ¿verdad? La mayoría de los filósofos eran de estos pueblos, ¿verdad? Los que encaminaron a llegar a la gran literatura del día de hoy, a la gran filosofía, ¿verdad? Hicieron grandes descubrimientos. Vamos a pasar con lo que es la literatura egipcia. La literatura egipcia es una de las más antiguas que hay, que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Es una de las más antiguas. Ellos plasmaban sus escrituras en papiros, en tumbas, en paredes, gracias a los jeroglíficos, ¿verdad? La literatura egipcia es bastante conocida, ya que la mayoría de sus escritores pues eran filósofos, antropólogos, también médicos que hacían referencia a lo que es la farmacéutica, ¿verdad? Y se conoce de ello gracias a los papiros que ellos hicieron, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy se han conservado no vamos a decir un 100%, pero sí se ha conservado no la mayoría, sino algunas de estas escrituras, porque recordemos que se escribieron hace siglos, ¿verdad? Recordando que es una de las primeras literaturas que llegó a conocerse en realidad. La literatura egipcia se subdivide en dos, lo que es la religiosa. La religiosa, pues como lo cabe la mención, anteriormente les mencioné de que estas literaturas son bastante religiosas. Entonces, la mayoría de los escritos de la literatura egipcia eran religiosos, a las adoraciones de sus dioses, ¿verdad? Cabe recalcar de que estos pueblos tenían una gran diversidad de dioses, ¿verdad? Entonces, la mayoría de sus papiros y sus escritos en jeroglíficos eran a la religiosidad. En las tumbas de los faraones se puede observar de que hay bastantes escrituras jeroglíficos dando a conocer cómo era la vida del difunto y cómo va a ser la vida del difunto en el más allá, ¿verdad? La literatura egipcia enfocada en la religiosidad, va enfocada a que hay dos universos, el universo que está aquí y el universo que está en el más allá. Entonces, una persona moría, en la pared de su tumba se daba a conocer cómo fue él en vida, en esta vida, y cómo será él en la otra vida, ¿verdad? En esto cabe destacar lo que es el papiro del libro de la muerte, que va enfocado a eso, ¿verdad? Va enfocado a cómo va a ser la vida de los difuntos en el más allá y enseñarse a los que están vivos cómo la doctrina de cómo hacer para obtener una mejor vida en el más allá, ¿verdad? También tenemos lo que es la literatura profana. La literatura profana es más que todo educativa. Educar a lo que son sus individuos
para, para el más allá, como les dije anteriormente, ¿verdad? La profana es dada un poco más a lo que es la educación y la religiosa a alabar a sus dioses y a conocer cómo va a ser el más allá, ¿verdad? Como podemos ver, las grandes características de estas literaturas son el simbolismo y la religiosidad, ¿verdad? En el libro, en la página 58, podemos ver la lectura de los dos hermanos. Los dos hermanos es un escrito de egipcio que cuenta la historia de dos hermanos, ¿verdad? Lo que es Anubis y su hermano menor. Se dice que Anubis era un hombre trabajador, tenía su esposa y tenía en casa, a su cargo su hermano menor. Su hermano menor le ayudaba en todos los trabajos, en todos los quehaceres. Su hermano menor le ayudaba. Hubo un día, el hermano menor estaba creciendo, hubo un día en el que la esposa de Anubis se fijó de que el hermano menor de Anubis pues ya no era un niño, ya era un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Entonces se le insinuó de que, como mujer, ¿verdad? Se le insinuó. Y pues este hombre pues la rechazó de total porque sabía de que era la mujer, la esposa de su hermano y que no podía, ¿verdad?, concretarse. Entonces, debido a esto, pues esta mujer se enojó a tal modo de que cuando regresó su esposo Anubis del trabajo, ella hizo una gran historia. Ella pues inventó de que este hermano, o su cuñado más que todo, la había golpeado, la había intentado violar, ¿verdad? Entonces, obviamente, como es su esposo, se enojó. Se enojó de tal manera de que fue en busca de su hermano. En ese rato, pues, su hermano estaba con las vacas haciendo su trabajo y se dice que las vacas le hablaban. Entonces las vacas le dieron a entender que su hermano lo estaba buscando para reclamarle eso. Entonces él huyó, ¿verdad? Y su hermano lo andaba buscando, se dice ahí que con una lanza. Ahí ustedes lo pueden observar en la lectura, con una lanza lo estaba buscando. Pues cuando estaban ya a punto de pelearse, pues el hermano le decía que no. Entonces le decía de que a un Dios que ellos tenían le suplicó que si era al Dios de la justicia, le decían ellos, que si que él no tenía nada, que él no podía comprobar lo que era verdad, entonces le suplicó a ese Dios de que lo auxiliara. Entonces dice que cuando ya lo iba a alcanzar el hermano mayor, que es Anubis, se cruzó entre ellos dos dice que un manto de agua lleno de cocodrilos, ¿verdad? Entonces lo que es Anubis no pudo alcanzar a su hermano por este manto de agua lleno de cocodrilos. Al siguiente día, cuando ya se calmó todo, el hermano de Anubis confrontó a Anubis y le dijo, bueno, yo no tengo nada que esconder. Entonces dice ahí en la lectura que fue una decisión drástica que él tuvo para comprobar que él no había hecho nada y que lo estaban acusando injustamente, pues se cortó su miembro viril de hombre y con eso demostró a su hermano que él no tenía nada que ver en ese asunto, ¿verdad? Entonces lo que es Anubis pues quedó totalmente devastado por esta situación y así termina la historia. Se llama Los dos hermanos, lo pueden encontrar en la página 59 del libro, ¿verdad? Es una lectura egipcia, donde pueden ver ahí, se encuentra lo que es la religiosidad, ¿verdad?
la religiosidad que el hermano de Anubis tuvo que suplicar a un dios de la justicia para que el hermano pudiera ver que él no había hecho nada malo. Sin más preámbulos, pues esta ha sido mi participación, ¿verdad? Con las características de las literaturas orientales y lo que es la literatura egipcia, ¿verdad? Cabe destacar de que estas literaturas son bastante amplias y tienen un enriquecimiento de cultura, ¿verdad? Son bastantes culturas, ya les dije, abarcan lo que es la literatura hebrea, la literatura egipcia, la literatura china, la literatura india, ¿verdad? Sin más preámbulos, vamos con nuestra compañera, que ella les va a seguir hablando de lo que es la literatura mesopotámica, ¿verdad? Gracias. Bien, buen día, licenciada, compañeros, compañeras. Mi nombre es Fanny Claribel Madrigales Osorto. Yo le voy a continuar la exposición acerca de la literatura del Imperio Antiguo, también conocido como el Imperio Nuevo o Medio. Posteriores a todos estos escritos se dieron los famosos escritos en ostracas, piedras de caliza. Aquí en estas piedras se escribía solo las historias más importantes o más relevantes o populares de esta época. Aquí hubo el género que gozó más de todo fue Egipto, fue el género genómico. Si podemos ver el género genómico, pues este tenía que ver bastante con lo que eran las enseñanzas en los textos sapienciales, tenía que ver bastante con la política y la moral en lo que era el antiguo Egipto. Consiste más que todo en reflexiones, recomendaciones, consejos que eran dados a un rey o a un sucesor o a los señores de edad avanzada, entre otras. Tenemos también los escritos del señor Imhotep. Bueno, quizás no tengamos los escritos, pero sí hay historia, ¿verdad? Donde este señor fue ministro y pues de la tercera dinastía, escritor de enseñanzas. Y lo único que veo como mal fue que él fue divinizado y por lo tanto no quedan escritos de él, ¿verdad? No podemos encontrar escritos de este señor Imhotep. En cambio sí tenemos de Ptahhotep. También fue ministro de la quinta dinastía en los años 2400 a.C. Pues tenía máximas éticas, consejos prácticos. Todo esto estaba basado en una concepción religiosa monoteísta, ¿verdad? Donde él decía que no existía la divinidad dada, sino que le debíamos más a Dios que a los hombres, ¿verdad? Pues la sabiduría se podía dar hasta por decir así, al más humilde siervo, y pues él cree bastante en lo que es la sabiduría. También tenemos pues acá lo de... Todo esto nos llevó, ¿verdad?, a una injusticia a la época. A finales de la quinta dinastía, hacia 2300 años antes de Cristo, en este periodo intermedio, pues aquí fue el feudalismo y pues aquí suceden revoluciones, hay meditaciones pesimistas, ¿verdad? Aquí es donde cabe la historia de un humilde campesino, por decir así, que decide suicidarse debido a todas las injusticias que se daban en ese momento, ¿verdad? En esta época. Pues aquí tenemos en la desesperada protesta del hombre a las seducciones del instinto, pues en las que expresa desconfía, ¿verdad?, del mundo, pero no del bien. Es aquí donde
todo lo que se llama, este género encuentra lo que es, pues, sentimiento, forma, y que puede comparar, ya se pueden comparar los grandes líricos y griegos y Catulo. Más adelante podemos ver, si me permiten, la obra de Impur. Impur es un anciano sabio que dirige solemnes advertencias, dice a un rey que no es capaz de gobernar su nación, pues él le predice la ruina, ¿verdad? Las crisis total y parcial que pueden haber, la impiedad, declarando indigno a los hombres. Aquí él se refiere, ¿verdad?, al dios Sol. Sabemos que en esos tiempos pues se adoraban muchos dioses, y pues ahora en nuestra época pues todos conocemos, ¿verdad? Y sabemos que solo existe un Dios y es nuestro eterno Redentor, ¿verdad? Que Él es el que nos permite estar con vida y pues así desempeñarlos o trabajar de una manera más adecuada gracias a Él con salud y sabiduría. Luego de todo esto tenemos lo que es aquí, ¿verdad? Donde Impur tenemos el género profético. Este género se ha desarrollado, ¿verdad?, en esta época. Aquí aparece lo que es el faraón Keti, pues es el 10 de la dinastía, ¿verdad? Estando el faraón Keti, pues aquí se desarrolla lo que es el cuento. Comienza con la historia pues, de un género dramático, ¿verdad? Aquí en el cuento, pues el autor expone al lector acontecimientos que ya pasaron y los presenta como futuros, donde pues nos permite extraer una enseñanza. En la época de la dinastía Cleópolis, 4 y 5, hacia al menos unos 2100 años antes de Cristo, se realiza una reestructuración, ¿verdad?, pasajera del Estado. Pues aquí pertenecen enseñanzas de Mericare, ¿verdad?, de un tono más ponderado que nos habla, que recobran sabiduría menfita. Pues aquí estas instrucciones son de carácter político que tiene lo que es el faraón, pues son instrucciones al rey Keti. Tercero, en la 10 dinastía, pues dirige a su hijo Mericare. Luego de todo esto tenemos la literatura mesopotámica. Ya les hablaré acerca de ella. Bien, sabemos que el cuento es el tercer género entre los egipcios, que comienza con lo que es el campesino elocuente, ¿verdad? Un campesino que presenta su historia al rey y pues el rey faraón le dice que le repita una y otra vez, ¿verdad? Y este hombre se enfada y pues por primera vez dice que logra su objetivo, ¿verdad? Bueno, luego de este género tenemos dentro de la literatura mesopotámica, donde comienza con el escrito de Gilgamesh. Pues este se basa más en lo que es la fama, pero sí también tiene lo que es el valor del respeto, donde más que todo quizás él no, ¿verdad? Pero sí el siervo Enkidu le dice que pues donde él quiere ir, la tierra de donde él quiere traer ladrillos, pues tiene su dueño y todos merecemos un respeto, ¿verdad? Y también se refiere bastante a lo que es al señor Utu, que es el señor de los el señor que ellos tenían o adoraban en ese momento. Pues lo que él quiere, Gilgamesh, es quedarse grabado, verse grabado, así como tantos otros importantes personajes de esa época. Y
Eso es lo que él quiere lograr más que todo. Luego surge lo que es un mundo intelectual, abarcando textos, temas como ser económicos, históricos, literales. Todos estos escritos científicos, religiosos son sapiencial, ¿verdad? Donde da un origen muy antiguo y también abarca, ¿verdad?, lo que son ensayos, instrucciones, exhortaciones, adivinanzas, fábulas, proverbios, etcétera, que es hasta ahí donde nosotros hemos llegado, ¿verdad? Ya les hablaré un poco acerca de lo que es la fábula y de lo que es los proverbios sumerios. Pues a continuación tenemos que estos son obras en que los pueblos expresan su sabiduría con claro objetivo moral. Pues dentro de la fábula, cabe recalcar que primero está, ¿verdad?, lo que eran los proverbios. Eh, los proverbios sugieren, señalan, ¿verdad?, que dan enseñanzas que revelan en un agudo sentido, ¿verdad? Son muy bonitos si uno tuviera todo el tiempo, ¿verdad?, como para analizarlos. Sería lo ideal, lo correcto. Estos nos dejan una enseñanza inequívoca comparada con la Biblia, ¿verdad? Y de hecho paso a creer que son sacados de la Biblia. Luego tenemos las fábulas, que son las que tratan ideas filosóficas, también prácticas. Han trascendido de manera positiva en el mundo, pues dentro de ellas tenemos que son las escrituras más antiguas. Son descubiertas en la ciudad de Sumeria, Uruk, 3300 años antes de Cristo, ¿verdad? Los alumnos aquí se transformaron en escribas, fue donde con estas enseñanzas, ¿verdad?, que hablábamos anteriormente, pues abrieron sus escuelas, los que ya podían leer, y en esa ciudad pues iban, ¿verdad?, se fueron añadiendo más jóvenes o personas que querían aprender y convertirse en escribas. Pues aquí se transformaron, ¿verdad?, en escribas. Eh, se dice también que la fábula se transformó más que el proverbio, ¿verdad? Bueno, esta es mi participación. Bueno, aún no he terminado, me falta un poco quería mostrar lo que es la pirámide donde estaba el faraón, que era adorado como un dios. Él era el que ponía los castigos y todo lo que debía. Luego tenemos los sacerdotes, por acá también ubicábamos los escribas, ¿verdad? Luego los soldados, los comerciantes y los campesinos, los esclavos aún todavía siguen, ¿verdad?, vigentes. Siempre hay personas que se aprovechan de ellos. Yo sugeriría que no todos, no debemos de ser así, aprovecharnos de la situación tal vez de las personas que quizás porque no tengan donde vivir y no explotemos, perdón, ese tipo de personas. No hay que ser aprovechados, pues la vida nos pasará factura algún día y tendremos que dar respuesta. Gracias a mi participación. Quedan con mi compañera Georgina, ella les hablará un poco más acerca de lo que es pues la literatura universal, el capítulo 2. Hasta luego. Días. A nosotros nos tocó exponer sobre lo que es el cercano oriente, del grupo 1, Georgina Esperanza Suazo. Lo que da a reconocer lo que es la gran literatura del cercano oriente son la civilización de los sumerios, que era una gran cultura diferenciada hace 5000 años. Comenzó hace 3000 años de Cristo hasta nuestro tiempo, de una gran cultura, también llamada la cultura, los padres de la cultura de ellos fueron, empezaron con la civilización cultural literaria, formando grandes imperios,
debido a su cultura moderna. También son llamados la cabeza y la vida del pensamiento de Europa. Los sumerios eran de un aspecto físico bien definido, cabeza larga, cabeza grande, nariz de un cuerpo avasallado e invencible, de modo que se fueron penetrando en toda Europa, principalmente los países que están más cerca de Europa, y formando esta gran cultura, a la que hoy grandes cosas de los que ellos inventaron, de los que ellos lograron a descubrir, como lo que es el reloj, el sistema métrico, el calendario, lo seguimos usando hasta nuestros tiempos. Tiene mucho paralelismo con lo que es la literatura de nuestros tiempos, debido a que ha sido una réplica o una copia que los autores actuales han ido siguiendo desde el descubrimiento que ellos hicieron. ¿Quiénes son los herederos de la cultura sumeria? Los primeros fueron, ellos se acentuaron en Mesopotamia. Luego de Mesopotamia pasaron a Siria y a Persia. Después de Persia pasaron a lo que es la Gran Babilonia. Y más allá, a lo que es Japón, China e Indostán, que son estos tres países, parte del lejano oriente, pero que la cultura se mantuvo en esos países, o sea que hace parte también de esos países. Los sumerios comenzaron 3.500 años antes de Cristo a 1750, durando 750 años. Y luego la cultura babilónica, 1750-538 años antes de Cristo, durando 1212 años. ¿En qué se diferencian los sumerios de los babilónicos? Bueno, la cultura sumeria se simbolizó como en esculturas. Quedó allí escrita, pero en figuras. Incluso aún estos tiempos hay ciertas figuras literarias que no se han descubierto, debido a eso que a nuestras futuras generaciones les espera un descubrimiento todavía de esas grandes culturas suméricas. De los babilónicos ya usaban símbolos. Luego que de los símbolos pasaron a lo que era la cuña, que dieron origen al sonido. Sonido de símbolos, o sea, formando palabras, lo que ha dado origen a lo que hoy tenemos, lo que es nuestro abecedario, o sea, nuestra forma de escribir, nuestra forma de hablar. Luego, después, lo que es del cercano oriente, pasamos a lo que es el cuadro de la literatura china, que en la literatura china podemos distinguir dos dinastías, la dinastía Zhou y la dinastía Han. La primera, comenzando 1000 años antes de Cristo, al 255 años antes de Cristo, durando 745 años. Y la dinastía Han duró 426 años. Dentro de la dinastía Zhou se dieron una diversidad de teorías, como el confucianismo y el taoísmo. El confucianismo duró 72 años, que es donde sobresale Confucio. Y en el taoísmo sobresalió Lao Tse. El tiempo de Confucio sobresalen 5 libros llamados los libros Qin, y otros 4 que es un nombre bien confuso, igual a Confucio. Los libros diversos, elegías de país en Lao Tse, en el taoísmo. Hay diversos libros dentro del taoísmo.
En la dinastía Han también tiene varios libros, como libros de historia, libros de poesía, libros de poemas, libros de historia cultural, libros de transformaciones de doctrinas del medio y otros diversos libros que se vinieron dando año con año, cada uno en una época, sobresalieron hasta de 20, 40 años para volver a escribir otros libros. ¿Cuáles son los objetivos de la gran ciencia china? Uno es cultivar la racionalidad del hombre y renovar los pueblos. ¿Por qué? Porque a la cultura china le interesa el hombre, el presente, que el hombre sepa comportar y dominar su conciencia, su pensamiento y buscar un bien supremo alcanzando la perfección. Ellos querían ser perfeccionistas y vemos que eso se ha venido dando desde muchos tiempos anteriores, descubriendo nuestro destino y dirigirnos hacia él. Encontrar la paz interior, la serenidad y que sea inalterable y penetrar en cada caso. Encontrar causa y efecto de los actos que nosotros vamos a cometer, sabiendo bien que cada efecto tiene consecuencias y estar nosotros preparados a esas consecuencias mental. Bueno, más que todo lo que eran los chinos, lo que pretendían, y que esa teoría que ellos investigaron, que ellos pensamientos que ellos tenían se fueran de toda la cultura china, a manera que se practicara y que el pueblo tuviera paz, una paz de perfección. ¿Qué favorecía la cultura china? La cultura china favoreció el quietismo. ¿A qué se debía el quietismo? A la popularidad del teoísmo, que era una teoría que se dirigía más que todo a que los pueblos mantuvieran la paz sin utilizar la fuerza, que los administradores vinieran y supieran dirigir un pueblo sin necesidad de que esos pueblos fueran golpeados, fueran maltratados, y a eso se refiere el quietismo. ¿Cómo se dio ese quietismo? Con la conciencia política y social de todas las clases, empezando principalmente por las clases cultas. O sea que los políticos, los administradores de esas naciones, empezaran por ellos mismos a administrar esa paz, ese orden social, cultural y político en cada pueblo, manteniendo la ética y la moral. ¿Cómo lo iban a conseguir? Manteniendo la unidad entre ellos mismos y que luego esa unidad pasara a todo lo que es el universo, que es lo que han pretendido siempre desde los años primeros antes de Cristo. ¿Cuáles libros? En la literatura china podemos ver que cada tiempo tiene su personas que sobresalían en ella. Más que todo, ¿qué hacían los antiguos príncipes chinos para gobernar? Bueno, tenían diversas condiciones para gobernar. Una era de que tendrían que gobernar con rectitud sus propios reinos. ¿De qué forma lo iban a hacer? Lo iban a hacer ordenar bien primero sus familias, luego corregirse a sí mismo. Habiéndose corregido a sí mismo, podían ordenar su alma de virtudes, conseguir la rectitud y sinceridad de todas sus intenciones. Habiendo conseguido toda la sinceridad, entregarse con ardor al perfeccionamiento de su alma. Y así de esa forma, penetrar y descubrir los móviles de sus acciones.
al descubrir los móviles de sus acciones, obtener la máxima perfección. Habiendo logrado estos 7 aspectos, sus intenciones iban a ser rectas y sinceras. Al tener una alma ordenada de virtudes, también iban a tener una familia en orden. Al tener una familia en orden, iban a poder tener un reino rectamente gobernado. Y si los príncipes pueden gobernar un reino, van a tener un mundo en paz. Ahora la pregunta viene, dice, ¿quiénes tienen el deber de corregirse? ¿Serán solo los humildes o serán solo los nobles? Ambos, comenzando primeramente por los nobles, para ser el ejemplo de las familias más humildes y de todos los pueblos y de todos los reinos. Basándose en ello, se dieron unos pensamientos chinos que dice: el perfeccionamiento de uno mismo es la base de todo progreso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un perfeccionamiento, vamos a poder progresar, vamos a poder dirigir, vamos a poder controlar. Y otro pensamiento es que jamás tratar con prioridad las cosas más mínimas o secundarias, sino que darle mayor importancia a lo que son, a las cosas principales, no anteponer lo secundario, sino que siempre lo principal. Por eso los chinos, ¿verdad?, han venido sobresaliendo, debido a que ellos sí han sabido administrar, se han sabido dirigir y coordinar. Pero esto se dio debido a la política social y cultural que ellos han tenido. La adoptaron de una forma y la han seguido conservando. De allí nos viene una lectura de lo que es la Biblia, siempre hablando de lo que es literatura. Biblia significa los libros en hebreo. Sé que la Biblia es el libro más completo. Ahí se han venido dando todos los que son los géneros literarios, tanto el narrativo como el lírico, en prosa y en la épica. Están diferenciados. Los que tienen la lírica son el cantar y los salmos, la épica, el Génesis y el Éxodo. Y en prosa están los que son los proverbios, en didáctica, y en prosa los evangelios. Ya lo que es en Judith y Ruth hay otros géneros literarios bien marcados. ¿Por qué se dice que la Biblia ha sido el libro más completo y que se ha expandido lo que es lo literario? Porque está en diversas culturas, en diversos géneros, y de eso se ha venido manteniendo lo que es la cultura y la literatura bíblica, en diferentes idiomas, en diferentes contextos, pero al final lo que se busca es la unidad que se debe en busca de un solo Dios, un solo objetivo, una misma razón de ser y de existir, y es la que nos viene a nosotros a controlar, a dirigir y a educar, tanto ética, moral como espiritual. Y bueno, gracias por su atención, y espero, ¿verdad?, que a todas las compañeras poderlo ver pronto. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Leila Patricia Castillo. Soy integrante del grupo número 1. Me toca exponer la literatura hebrea. Dice que la literatura hebrea, sus manifestaciones culturales, son difundidas y más extensas del mundo. La Biblia es un libro de mucha importancia de la literatura hebrea. Aquí les presento yo lo que es un cuadro de la literatura hebrea.
la Biblia. Luego se compone por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los libros históricos, los libros sapienciales, los libros proféticos, los históricos, los didácticos y los proféticos. Luego, los libros históricos son los que narran la historia del pueblo Israel. Los libros sapienciales se ubican entre los libros históricos y los libros proféticos. Los históricos narran lo que es la historia. Aquí, como ustedes pueden observar, están los diferentes, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y los apóstoles. En los didácticos se encuentran San Pablo, Santiago, San Pedro, San Juan, San Judas Tadeo. Luego está lo que es el profético, que en este caso es el Apocalipsis, donde aquí está revelado lo que va a acontecer en este tiempo que nos estamos aproximando. Algunas características de la literatura hebrea. La primera característica es que busca dejar al lector una enseñanza de valor. Esa es una de las características que nos deja la literatura hebrea. Otra característica es la reencarnación divina a otros dioses. Esto es lo que es la literatura hebrea. Luego me toca exponer lo que es la literatura hindú. Aquí tengo algunas etapas principales de lo que es la literatura hindú. Número 1, la literatura adical. Número 2, la literatura vatical. Número 3, la literatura ritical. Número 4, la literatura apunical. Aquí, en estas etapas principales, dice que la literatura adical se expresa en poesía. La literatura adical. La literatura vatical, esta hace el conocimiento de Dios. La literatura critical hace énfasis en lo que es el amor y otras emociones. La literatura aunical, esta explora en diferentes estilos. Por ejemplo, está lo que es el drama, la novela y los relatos cortos de no ficción. En esta literatura hindú hay 4 aspectos muy importantes. El número 1 es sabiduría, número 2, religión, número 3, culto, número 4, normas sociales. La sabiduría es el carácter de inteligencia o aplicación de la misma. Eso se refiere a lo que es la sabiduría. La religión, conjunto de hechos religiosos o normas sociales. El culto se refiere a las personas que tienen cultura. Y normas sociales es un conjunto de reglas que se le determine a las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia. Está también, en esta literatura encontré lo que son obras más importantes. Una de las obras más importantes es la Ramayana. La Ramayana dice que es una obra muy corta. Se recopilan enseñanzas de filósofos y teólogos. Está la siguiente, que es la Mahabharata. Dice que a ella se le considera como la segunda obra más larga. Características principales. Aquí encontré varias características en este tipo de literatura hindú.
La primera característica dice que tiene relación con lo que es la religión. La segunda característica dice que las primeras obras fueron hechos vividos y experiencias con Dios. La tercera, las obras fueron en historias, relatos, enseñanzas o moralejas. Y la cuarta característica dice que el Antiguo Testamento fue traducido en diferentes idiomas. Licenciada, esta es mi participación. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Es un placer para mí estar nuevamente por este medio transmitiendo temas de mucho interés para nosotros que como docentes pues cada día son fundamentales, como lo es la literatura, que nosotros como docentes las transmitimos de una u otra forma a nuestros alumnos y que es importante cada día empaparnos de conocimiento. Mi nombre es María del Carmen Ulloa y voy a hablar sobre lo que son las literaturas occidentales. Sabemos ya que el tema literatura pues se ha visto en clases anteriores y hemos hablado y hemos tratado de enfatizar lo que es literatura y es un tema y es como la palabra lo dice, es muy amplio y abarca pues varios subtemas, pero hablar en sí de lo que es literatura pues se ha dicho de que da origen a lo que son preguntas que se hicieron los grandes filósofos en aquellos tiempos, como preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Qué es un rayo? ¿Qué es el agua? ¿O qué es el sol? Preguntas como esas pues dieron origen a grandes historiadores, grandes filósofos a dar respuesta a esas preguntas y de esa forma pues nace lo que es la literatura. Y cada día vemos que van saliendo personajes adoptando la literatura, las literaturas antiguas. Cada día pues se van conociendo nuevos personajes que escriben y dan a conocer elementos importantes sobre temas diferentes que pueden ser importantes para la escuela de nuestros días. Hablemos en sí de lo que son las literaturas occidentales. Tenemos en primer lugar lo que es la literatura griega, que dice que nace en Grecia, en la antigua Grecia, en los años 300 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Comprende varias etapas, como lo que es la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa grecorromana. En estas etapas, pues vemos que cada una de ellas tiene sus características. En la etapa arcaica se puede decir que la transmisión era oral, de forma oral. Las personas que escribían, pues la forma de transmitir de repente, debido a que no había una tecnología adecuada, ellos la forma de transmitirlo era de forma oral, ¿verdad? Ellos escribían y lo daban a conocer a las personas que tenían en su medio y no tenían de repente la capacidad económica o la tecnología acertada para hacerlo de otra forma. Entonces, esa es una de las características principales de la etapa arcaica. Y en la etapa clásica, los personajes como Platón y Aristóteles se enfocaron a lo que era la verdad y la moral. En ese entonces ya quizás ellos ya tenían otro tipo de conocimiento más acertado y transmitían de forma real algunas cosas. De repente ya tenían conocimientos más avanzados y hablaban de lo que es moral y la verdad, ¿verdad? Cosas que ellos siempre trataban de relacionarlas en sus escritos. Hablamos de la etapa grecorromana, que también arrastra lo que es la literatura griega en algunos géneros romanos. Estos siempre trataban de enlazarse y compartirse entre ellos.
Muchas veces nosotros tratamos de conocer lo que es la literatura griega y conocer algunos géneros importantes como lo que fueron, o personajes tan importantes como lo que fueron Homero, con algunas de las grandes obras literarias como de las que hablamos anteriormente en una de las clases, como lo fue la Ilíada y la Odisea. Esas fueron las obras majestuosas, se puede decir, que dieron origen a la literatura, y en este caso sobrepone a lo que es la literatura griega, ¿verdad? Que fueron griegos. Se dice en algunos de los escritos que no, a ciencia cierta no sabemos si en realidad existió Homero, porque la historia lo dice, ¿verdad? Pareciera, o la literatura lo narra que es un mito, porque no se sabe en realidad si existió o no existió. Pero de una u otra forma fueron dos de las grandes obras que dieron origen a la literatura, y enfoca lo que es la literatura griega como el origen de las grandes literaturas. Y en estas dos obras, como lo es la Ilíada y la Odisea, nosotros podemos ver que se manifiesta lo que es la hazaña y el pleito de poderes, como lo fue la guerra de Troya, que se destaca lo que fue Aquiles, ¿verdad? Uno de los héroes en ese entonces, donde gana de repente la batalla, y a través de astucias y hazañas ellos pueden vencer, ¿verdad? Y es él uno de los héroes. Y se considera, ¿verdad?, que en esta literatura se enfoca más que todo a dioses y épocas como nosotros podemos verlas de repente, mitos en ese entonces, pero sí eran tomadas en cuenta bastante en esta época griega. Se puede decir que algunos de los géneros literarios tenemos lo que es la épica, la lírica y la dramática. En la épica, pues ellos se basaban más que todo en lo que son las emociones, los sentimientos. De repente, cuestiones que ellos sentían, ellos la expresaban a través de un escrito. Sentimientos, si tenían un sentimiento por otra persona, puede ser de amor, qué sé yo. Ellos enfocaban en ese aspecto lo que es el sentimiento. Y decirlo también que fue uno de los aspectos más importantes que ellos tomaban. En la lírica, pues nosotros también podemos ver algunas de las obras majestuosas como Anacreonte, el Safo y Pinda, que fueron una de las poesías que ellos escribieron en ese entonces, y el teatro, que también ellos lo hacían a manera de drama. Las comedias y el drama en esta época pues eran muy tomados en cuenta. Vamos a pasar a lo que es la literatura hebrea, que en nuestros días todos nosotros como personas y seres humanos conocemos lo que es la Biblia. En la literatura hebrea, ese fue uno de los libros o de las obras majestuosas que se dio, y se habla de que el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y la ley del Torá, que se dice que, bueno, en el Antiguo Testamento nosotros conocemos, creo que todo el mundo tiene una Biblia y ha leído de repente historias en esos libros, historias bíblicas, ¿verdad?, de acontecimientos de los antepasados, y nosotros podemos dar fe de ello, ¿verdad?, que sí existió, y están escritos pues de repente en hebreo. Y la ley del Torá, pues esa era una ley de tradiciones judías que ellos adoptaban en ese entonces, ¿verdad?, para de repente tener alguna relación con el individuo a través de la religión, ¿verdad? Entonces se enfocaban más que todo a leyes y que de repente sí eran cumplidas, ¿verdad?, porque si era una ley se tenía que cumplir. También vemos que algunos géneros
Algunos géneros importantes en la literatura está también lo que es el histórico, que era del que les hablaba cuando en la Biblia se mencionan historias, pues en este aspecto es muy mencionado. El profético, que también podemos ver elementos importantes como lo que son las profecías, ¿verdad? En la Biblia. Y los salmos, lamentaciones, que son libros, como los proverbios también, al igual que los salmos, son libros que nos dan consejos y que son de mucho aprendizaje para nosotros. Incluso en el diario vivir nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos con problemas, acudimos a lo que es la Biblia y a leer libros tan importantes como lo es el Salmo y los proverbios, que nos sirven de consejo para nuestro diario vivir. También tenemos lo que es la literatura romana, que se dice que la literatura romana adoptó a lo que fue la literatura griega y la hebrea, y no tiene una base fundamental, sino que adopta de repente algunas culturas que tienen estas dos literaturas. En sí se acompañan las dos, y eso es lo que forma parte de la literatura romana. Se da en los siglos 7 a.C. hasta el siglo 5 después de Cristo. El arte y la literatura romana pues también se da a través de comedias, de dramas, y lo que es la historia y el género épico, que se hace a través de poesías en prosas y en versos, ¿verdad? Aquí ya los literarios de este entonces se dan a conocer por esto. Muchas gracias, es un placer. Buenos días, compañeros y licenciadas. Mi nombre es Nidia Isel Zavala y continuaré hablándoles sobre la literatura griega. Me toca hablarles sobre lo que es el género dramático, que se subdivide en dos clases, que es la tragedia y la comedia. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es la tragedia. En mi caso lo voy a hacer según Aristóteles. La tragedia tiene un origen que se da en la antigua Grecia, en los cultos que le rindían a lo que era el dios Dionisio o Baco, que era el rey del vino y de la fertilidad. Se hacían festivales donde reinaba lo que eran las personas embriagadas, hacían un rito que era sacrificar animales, entre otras cosas, ¿verdad? De aquí se origina y da el comienzo, o nace, mejor dicho, la acción y el diálogo, y por lo tanto nace lo que es la tragedia. Esta se daba en cantos con un coro. Luego se empezó a dar que una persona del coro salía siendo el papel del dios, y siempre se daba lo que era la vida del dios Dionisio. Después vamos a lo que es la presentación, que es actuada, interpretada o dialogada por actores al frente de un público en específico, como ya lo decíamos en su origen. Luego tenemos lo que es la acción, que se subdivide en tres partes, según Aristóteles: seria, completa y de magnitud. ¿Por qué una acción seria? Tiene una acción seria ya que no hay oportunidad para lo que son las risas, ya que los temas más importantes en lo que es la tragedia es venganza, traición y muerte. Porque según Aristóteles tiene que ser completa.
Y como por ejemplo, para decirte de lo que es completa, tenemos la Orestiada de Esquilo, que es dividida en 3 partes, y cada una de sus 3 partes se pueden contar divididas. No necesariamente tenemos que contar las partes de un solo, que estas son Agamenón, las Coéforas y las Eumenides. Estas se pueden contar, como ya les había dicho, divididas. No necesariamente tenemos que contar las 3 en una sola historia. Por eso él consideraba que estas obras en este tiempo eran completas. De magnitud, él lo consideraba de magnitud porque decía que los personajes de estas obras siempre eran personajes de gran magnitud, porque eran héroes trágicos y siempre eran o príncipes o semidioses. Nunca se trataba de una persona que fuera de baja categoría. Ahora tenemos lo que es la belleza. La belleza se trata del lenguaje en los que están escritos estas obras literarias. Después tenemos lo que es la función, que él lo aboca a los sentimientos de temor y compasión. Que el temor nosotros como personas nos identificamos en ellos, ya que a estos semidioses o príncipes les pasan ciertas cosas donde ellos cometen errores y nosotros nos caracterizamos con esos errores. Tal vez que nosotros estamos pasando por un momento de nuestra vida y ese momento se caracteriza a la obra o lo que le está pasando a dicho personaje. La compasión es un cambio de suerte que tiene el personaje, es un infortunio que pasa de lo que es la felicidad a la infelicidad. Y en ejemplo de esto tenemos a lo que es Edipo Rey, escrito por Sófocles. Edipo se casó con Yocasta porque descifró el misterio de lo que era la esfinge y el pueblo lo ha hecho rey. Sin embargo, antes de esto, Edipo mató a Layo sin saber que este era un rey y se casó con Yocasta, que era Layo era el antiguo esposo de Yocasta, y él se casó con ella sin saber que era su madre. En un momento la peste azota a lo que es el pueblo del reino de Tebas. Entonces Edipo como rey quiere encontrar una solución a esta peste y consulta al oráculo. El oráculo le dice que la peste se ha dado porque no se ha encontrado al asesino del rey Layo, y este se propone encontrarlo y castigarlo. Entonces aquí aparece lo que es un reconocimiento en esta siguiente parte de la historia, que es donde Edipo se da cuenta que él es el asesino del rey Layo y que Yocasta es su esposa, es su madre, y que Layo era su padre. Edipo, para poder salvar a Tebas, lo que hace es que se retira de la ciudad, se saca los ojos y queda ambulando en las calles afuera de la ciudad. Entonces aquí se da el reconocimiento de lo que es la tragedia. Según el libro, la tragedia se basa en el principio del orden cósmico, principio que parte desde la aceptación de un equilibrio universal en relación con el comportamiento de nosotros los seres humanos. Y si alguno de ellos cometía una culpa, espéreme allí, ya voy a ir. Espéreme, ya voy a ir. Cosmo colectivo. Esto quería decir que había un castigo. Bien, ya vimos que en la tragedia, con lo que fue la obra de Edipo,
el castigo no solo venía al personaje de lo que era que había hecho o realizado el acto delictivo, sino que venía para toda la sociedad. Y para salvar a esta sociedad, lo que hacía era que se retiraba o intentaba hacer algo, buscar una solución hacia lo que estaba pasando. Ahora tenemos el otro que ya les había dicho, que es la comedia. La comedia tiene, al menos yo tengo 3 características aquí. Se trataba de personajes sencillos, hablaba sobre las situaciones cotidianas y usaba un recurso principal en ella, que era el recurso de las risas. Y también esta nos hablaba de temas importantes, nos hablaba de 3 temas principales, que era sobre las costumbres, los vicios y de las ridiculeces. En este caso, yo tengo aquí a Aristófanes con la obra Las Nubes, y también en el género dramático en el libro nos da a Menandro con Edipontes, algo así. Las 2 diferencias entre la tragedia y la comedia es que la tragedia se caracteriza por personajes de alto rango, o sea, príncipes o semidioses, y la comedia habla sobre personajes como sirvientes, una persona de baja categoría en la sociedad. Continúo con el segundo género del que me toca hablar, que es el género narrativo, y donde tenemos las fábulas escritas por Esopo. Desde todo el tiempo que hemos estado en la escuela, y creo que fuera de la escuela, hemos escuchado este tema de las fábulas. Ya sabemos que las fábulas son personificadas por animales y que nos dejan una enseñanza al final. Estas fábulas las hemos escuchado desde hace tiempo y vienen desde la antigua Grecia con Esopo. Y son las siguientes fábulas: el campesino y la serpiente, el león y el ratón, el pastorcito mentiroso, la zorra y las uvas, la zorra y la cigüeña, entre otros sinfín de fábulas que muchas veces nos encontramos también en los libros de texto de la escuela para la enseñanza a los alumnos. Bueno, por mi parte, esta fue mi exposición, y ahora los dejo con la compañera Wendy, que les hablará sobre la literatura latina o romana. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Wendy Lisbeth Soto Suazo. A mí me toca exponer sobre el tema de la antigüedad oriental y de la época clásica greco-romana. Mi tema es la literatura latina o romana. La literatura refleja el sentir y el pensar de una sociedad en evolución. Para conocer las expresiones artísticas de los romanos o de los latinos, es necesario conocer el carácter del pueblo romano. Por ello, la literatura representa una de las obras de arte. Los rasgos de esta literatura romana son muy característicos, que al principio imitaron a los griegos. Esto lo vamos a ver a través de las diferentes etapas. En la etapa de la imitación, los latinos romanos eran un pueblo rústico, que no habían alcanzado una verdadera espiritualidad. Por lo tanto, se dice que imitaron a la cultura helénica. ¿Qué significa esto? La cultura helénica es la cultura griega. En el tiempo de Alejandro Magno, 323 años antes de Cristo, hasta la muerte de Cleopatra, 30 años antes de Cristo. También conocido como el periodo alejandrino, y que esto se basa en la imitación hacia los griegos. Ellos, los romanos, por eso se dice que imitaron a los griegos. Ahora vamos a hablar de la etapa de la asimilación. En esta etapa, como ya los griegos ya les habían hecho esa parte, esa introducción, ya les habían regalado lo que es a los romanos, lo que era la imitación de ellos, en esta etapa los romanos ya imitaban lo que los griegos anteriormente hacían. Otra etapa de la que vamos a hablar es la de la expresión original.
Ya, la expresión original ya era propia del imperio latino o romano. Ellos se convirtieron en uno de los imperios más importantes para lo que era la evolución de la humanidad. Los romanos se dice que era un pueblo dedicado a la agricultura. Cultivaban cereales, cultivo de la vid, legumbres y hortalizas. También se dice que era un pueblo bélico, o sea que constantemente pasaban en guerras, y esto es lo que hacía que sus escritos fueran plasmadas parte de estas guerras. Explica su comportamiento actualmente utilitario, es decir, que ellos se basaban más en la razón que en la abstracción y su pensamiento. Lo que se trata de decir es que la imaginación de ellos no estaba por encima de la sensibilidad y de la imaginación, sino que su pensamiento, o sea, su inteligencia, iba más allá de las abstracciones realistas o teóricas. Ellos se basaban más en lo teórico y en lo realista, no en lo imaginario. Ya que hablábamos de que la inteligencia de los romanos era orientada hacia lo objetivo y lo realista, hablaremos de temas de importancia que les embarcaban a lo que era la cultura latina o romana. Uno de ellos era el ámbito social. Ellos trabajaban siempre en una manera colectiva, o sea, que les interesaba mucho lo que era el Estado y lo que eran las leyes, y todo lo que ellos hacían era encaminado hacia el bien común de su cultura. Otra forma era el Estado. Como iban encaminados hacia el bien común, hacia lo colectivo, se dice, ¿verdad?, que la cultura latina o romana siempre se enfocaba a su manera de escribir hacia lo colectivo, hacia lo humano, hacia la sensibilidad social, y que no eran individualistas en su manera de escribir, sino que se enfocaban hacia todo lo que era la cultura romana. Otro tema de importancia para los romanos era el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque fueron un Estado importante 476 años después de Cristo, cuando los bárbaros, ¿verdad?, todavía no habían saqueado la cultura o la civilización romana. Ellos se enfocaban hacia enfoques como la política, ¿verdad?, y las actividades sociales. Otro tema de importancia que yo quiero hablar son las leyes, porque los romanos o latinos se regían bastante por lo que eran sus leyes. Básicamente podemos decir con las leyes, ¿verdad?, que su producción literaria termina después de la griega, que comprende desde los siglos 5 a.C. hasta los 6 después de Cristo. Y con los años 565 con las obras de Justiano en el aspecto legislativo. Su literatura se desarrolla tardíamente. Podríamos hablar de la Edad de Oro, que comprende del año 1 a.C. al 1 después de Cristo, periodo clásico de la Roma imperial. Vamos a poder decir que cultivaron la épica. La épica son poemas narrativos, conocidos como epopeyas, porque necesitan bastante de extensión, esfuerzo y valor para escribir. Uno de ellos era Homero con la... Otros que incursionaron en la poesía lírica fueron Virgilio, Horacio y Ovidio. Los que incursionaron más, adelantando en el género dramático, fueron ellos, pero que no tuvieron obras semejantes a las de Esquilo, Sófocles, Aristófanes y Eurípides en el género dramático. En eso sí lo superaron, obviamente. Eso incluía la prosa. ¿Qué es la prosa? Es una forma de expresión artística habitual relacionado a lo que no tiene ni cadencia y no está sujeta a medida del verso. Podríamos decir que la prosa se presenta lo que es la vida práctica, la elocuencia, la moral y la historia. En ello se destacaba, ¿verdad?, la escritura, centrándose en cada uno de ellos. Si el escritor era bastante elocuente para hablar, él lo hacía y hacía que se viera mucho mejor. En sentido general, podemos decir que la literatura latina o romana es de orden nacionalista.
Es decir, en pocas palabras, estos asuntos le dan más importancia a lo que es el orden público. También la cultura latina o romana exaltó valores. Podemos decir, como inculcar el amor a la patria, la trascendencia de la sociedad en esa cultura o civilización, lo que era la institución de la familia o familiar como pilar de todo el orden o constitución y la vida de lo moral. Rural. También existe una interesante crítica hacia las costumbres. También tenemos los 4 aspectos sobresalientes y característicos de lo que era la literatura latina o romana. El primero es el histórico, porque nos han dejado un legado no solo en la literatura, sino como una civilización de Roma. El segundo aspecto es el agrícola o bucólico, porque se dice que los romanos eran grandes expertos en lo que era la agricultura, en la siembra de cereales como el trigo, hortalizas, leguminosas y en la vid. Bucólico significa lo mismo, que es dado a la naturaleza. En el aspecto número 3, el político, como habíamos hablado anteriormente, que eran de un carácter colectivo hacia el Estado, hacia las demás personas, hacia las leyes. Y en el satírico, que es la composición, ¿verdad?, poética, escrita o dicha, en que se censura o se ridiculiza a la persona o a la cosa de la cual se escribe. La Ilíada, aunque su máximo exponente en la literatura latina o romana fue Virgilio, con una poesía de Homero. Hablando de la poesía lírica, vamos a hablar de Virgilio. Virgilio compuso un montón de bucólicas referente a lo que era lo del campo. En su poesía lírica, en la composición literaria, consiste en la belleza de la expresión artística, es aquella que está sujeta a medida, pero carencia de verso. La obra más ambiciosa de Virgilio fue la Eneida, con las gestas de Eneas. Se puede decir, ¿verdad?, que la Eneida era el arribo de los troyanos a Cartago. En esa historia se trata sobre una embarcación que viaja, pero que tiene un conflicto a través de las estaciones o del clima. Para comprender mejor lo que hemos estado hablando anteriormente, nos vamos a ir a la literatura latina o romana, pero por sus periodos. Vamos a conocer el periodo arcaico. 541 años a 80 años antes de Cristo. Y vamos a destacar la época anterior al helenismo. El helenismo ya lo había dicho anteriormente, ¿verdad?, que se registraba conforme al periodo alejandrino de Alejandro Magno y que era una imitación como hablar en griego. Aquí se destaca la poesía. ¿Qué es la poesía? Es la expresión artística de la belleza que contenía, dijimos, sujeta a medida y a cadencia del verso. Sale el canto de los arbales con los sabios. En el teatro, que ya es una manera artística, ¿verdad?, relacionada con la actuación, los gestos, la escenografía, la música, el sonido y el espectáculo. Y salen las facenidas, que eran unas fiestas, y las atelanas, que también eran unas fiestas. Otra de ellas es la prosa, que es una forma de expresión artística o lingüística habitual, no sujeta a la medida y a la cadencia del verso. En ella sobresalen las leyes de las 12 tablas anales. Ya en el periodo arcaico también comprende ya lo que es el helenismo en sí, en la época de Alejandro Magno. Destaca lo que es la poesía, con el Livio Andrónico, 240 años antes de Cristo, con sus poemas, y también Nevio, con sus poemas. En el teatro, comedia, ya actuación, sale Marco Auxio Plauto en 254 a 184 años antes de Cristo, con Curculio. Y Terencio, 185 a 159 años antes de Cristo, con su obra Andria. En la prosa sobresale Marco Porcio Catón, 234 a 149 años antes de Cristo.
y el tema de su escritura fue de los orígenes. Continuando con lo que es la literatura latina o romana, vamos a hablar del periodo clásico, que comprende desde los años 80 a.C. a 14 después de Cristo. Hablaremos de la época de Cicerón. Se destacó en la poesía Tito Lucrecio Caro, 95 a 55 años antes de Cristo, y Cayo Valerio Catulo, en 82 años al 52 antes de Cristo, en lo que era poesía. En la prosa ya se destaca Cayo Julio César, 100 años a 44 antes de Cristo, y Cayo Salustio Crispo, 87 a 35 años antes de Cristo. Cayo Salustio con la conjuración de Catilina. También tenemos a Marco Tulio Cicerón, 106 a 43 años antes de Cristo, con su obra filípica, o su prosa, perdón. Y Marco Varrón, 116 a 292 años antes de Cristo, con el tema de agricultura. También hablaremos en el periodo clásico de la época de Augusto. En su poesía se destaca Publio Virgilio Marrón, 70 a 19 años antes de Cristo, con su tema La Eneida, y Quinto Horacio Flaco, con 65 a 8 antes de Cristo, con su tema Épocas. Continuando la época de Augusto en la poesía, se destaca Tibulo Albio, 50 a 19 años antes de Cristo, con su tema Elegía. También en la época de Augusto, en la poesía, se destaca Publio Ovidio Nasón, 43 años antes de Cristo a 16 antes de Cristo, con su tema Metamorfosis. En la prosa se destaca Tito Vidio, con su tema Historia. Otro periodo de la literatura latina romana, hablaremos del periodo posclásico, que comprende del 14 después de Cristo al 117 después de Cristo, época de Marco Aurelio. Destaca en la poesía Marco Anneo Lucano, 39-65 años después de Cristo, con su poesía Farsalia, y también Marco Valerio Marcial, 43 a 123 años después de Cristo, con su poesía Epigramas. También está la prosa, y se destaca Pedro, 30 años antes de Cristo, a 44 años después de Cristo, con su prosa Fábulas. También Cornelio Tácito, con su prosa Anales. Vallejo Paterno, con su prosa Historia Romana. También Cayo Suetonio Tranquilo, de 75 a 160 años después de Cristo, con su prosa Vida de los Césares. También Lucio Anneo Seneca, de 3 a 65 años después de Cristo, con su prosa De la brevedad de la vida. También Frontino, 40 a 103 años después de Cristo, con su prosa Estratagemas. Plinio el Viejo, de 23 a 79 años después de Cristo, con su Historia Natural. Y Plinio el Joven, de 61 a 113 después de Cristo, con su prosa Epístolas. Plinio el Joven también escribió la Carta de 20. También destaca en la prosa Pretonio Cayo, no se sabe qué año comenzó, hasta los 66 después de Cristo, con su prosa El Satiricón. Y Apuleyo Lucio, con su, del siglo 114 a 184 años después de Cristo, y él tuvo que haber tenido algunos escritos en prosa. Siguiendo con la literatura latina romana, el siguiente periodo, continuando el periodo posclásico, que comprende 14 años después de Cristo a 117 después de Cristo. Y tenemos la época posterior a Marco Aurelio. Ya habíamos hablado de la anterior, pero hablamos de la posterior a Marco Aurelio,
Se destaca en la poesía Ausonio, de 310 a 395 años después de Cristo, con su poesía idílica. La siguiente poesía de Claudiano de los siglos IV y V es Epigramas. En la poesía destaca Rutilio Damasciano con su poesía Itinerario de Roma a la Galia. Ya en la prosa destaca Simaco, 340 a 416 después de Cristo, con su prosa Historia. Amiano Marcelino con su prosa Historia. Julio Obsequens con su prosa de los prodigios. Eutropio con su prosa Brevario de la Historia. Y Macrobio con su prosa Saturnalis. En el siguiente periodo y el último de la literatura latino-romana es el periodo de decadencia y literatura cristiana, y en los años 117 a 565 después de Cristo. Allí ya le vamos a hablar de los inicios del cristianismo. Se destaca en la poesía Marco Aurelio Prudencio de los siglos IV y V, con su poesía Catemerino, y San Paulino de Nola, 353 al 431 después de Cristo, con su poesía Poemas. Ya en la prosa comienza San Cipriano, en los años 200 a 258 después de Cristo, y Tertuliano, 155 a 225 después de Cristo, con su prosa apologénico. Bueno, buenos días compañeros, y espero que esta exposición, la de cada una de mis compañeras del grupo número 1, haya sido de su agrado para enriquecer sus conocimientos y ampliar cada vez más lo que nosotros conocemos acerca de la literatura. Muchas gracias y que Dios les bendiga.